Buenos días. Hoy es miércoles. Acabamos de pasar carnavales, lunes y martes de carnavales, aunque para mí fueron días normales. El día de hoy hay dos cosas importantes que quisiera adelantar. La primera es escribir la idea que tengo para una charla. Me invitaron a dar una corta charla este sábado sobre mi trabajo, mi profesión. Admito que estoy un poco nerviosa. Tengo años sin hablar frente a un público en la vida real. Y bueno, aparte de eso, quisiera como llevar una presentación porque va a haber un proyector y así, para tener eso como herramienta de apoyo. La segunda cosa importante que tengo que hacer hoy es adelantar mi primera ilustración para un Meet the Artist. Son estos dibujos que son como una carta de presentación ilustrada. La razón por la que estoy haciendo esto es porque creo que no lo he comentado en ninguno de mis videos de este año. Los últimos días de enero abrí un grupo de Telegram, un chat grupal, con la intención de que se convierta en una comunidad, una manera de interactuar de forma más cercana con ustedes. Son totalmente libres de unirse para quienes les llame la atención formar parte de una comunidad como esta. Ya me han preguntado varias veces si es necesario ser ilustrador para estar en ese grupo y en realidad no, pero si es necesario que te guste, es la base que conecta a todos los integrantes del grupo. Decidí lanzar el primer reto porque una de mis intenciones también aquí es hacer como retos grupales que funcionan como herramienta de autopromoción para conectar entre nosotros y así. Entonces se me ocurrió que el primer reto va a ser ilustrar un Meet the Artist y yo voy a publicar los que sean posibles en mi cuenta de Instagram junto con el mío. Debería estar listo para el martes, esa fue la fecha que designamos, así que probablemente cuando salga este video ya el reto habrá sido publicado. Les voy a dejar el link para que se unan directamente aquí abajo en la descripción del video. Ayer estuve un rato dibujando en mi sketchbook, pero como muy casual, como para tratar de soltar la mano, practicando con fotos mías como referencia para ver qué me salía, y ya después me pasé al iPad. Ahorita con la mente limpia voy a ver cómo se ve. Típicamente se hace acompañado de texto y la gente escribe cosas que le gustan, cosas que no le gustan, su edad, su fecha de nacimiento, su signo zodiacal, etcétera, etcétera. Pero hay información que a mí me parece que es irrelevante, hay cosas que no me interesa tanto incluir y no lo voy a hacer con texto, quiero que sea meramente ilustrado. Entonces simplemente voy a dibujarme y alrededor de mí voy a dibujar cosas que me gustan, que forman parte de mi vida, etc. Voy a hacer una lista de al menos 30 cosas que pueda incluir ahí. Vamos a ver qué tanto adelantamos hoy y cómo resulta este dibujo. Bueno, ayer adelanté bastante la ilustración. Ya está casi lista la parte de la composición completa. Esta es la composición más divertida que he hecho. Siento que se ve demasiado cool. Creo que estoy logrando que se parezca a mí, pero todavía me siento un poco insegura. Siento que sí, pero que a la vez no. Todavía no sé cómo voy a hacer con el coloreado. Hacer un renderizado semirealista me va a tomar un poco de tiempo, así que de repente puedo hacerle al personaje ese tipo de renderizado y a todo el resto de los elementos un coloreado muchísimo más simple. No sé. Y bueno, son bastantes cositas que tengo que colorear, entonces sí, esto me va a tomar tiempo. Tengo miedo. No sé en qué me metí. Ayer fue la charla. No grabé absolutamente nada del proceso, casi que ni grabo en la charla, pero bueno, igual sí les voy a dejar como unos videos y unas fotos que tengo para hacer mi primera charla y para hacer la primera vez que hablo frente a un público después de muchísimo tiempo. Creo que no estuvo tan mal. La verdad me hubiera gustado poder mostrar más de mi trabajo actual, pero tenían que ser como 10, máximo 15 minutos, porque bueno, yo no era la única que estaba exponiendo, había también otras chicas artistas hablando sobre su trabajo. La verdad estuvo fino, estuvo chévere. Me hubiera gustado poder trabajar más en mis diapositivas, o sea, en la presentación que iba a ser proyectada, pero la verdad es que hice la tarea a última hora. Igual creo que mi introducción fue bastante clara en la sociedad. Así que bueno, hoy me estoy tomando el día más tranquilo. Estoy trabajando en la ilustración del Meet the Artist, que es para el martes, bueno, para publicarlo el miércoles.
Y más tarde, cuando baje un poco el calor, voy a terminar de instalar el papel esmerilado en la puerta, porque miren lo que tenemos aquí. Miren esa caja. Llegó hace 2 días. Por fin me llegó el riel. Desde octubre. Por fin vamos a tener puerta en el estudio. Por fin. No puedo creer que tengo puerta. No es por nada, pero queda demasiado bella. Esta semana he estado intentando volver a mi rutina de actividad física, volviendo a practicar mi deporte, que es natación. Y el día de hoy decidí no ir a nadar porque, bueno, lamentablemente me toma casi 3 horas de la mañana. O sea, tener que ir hasta allá porque me queda relativamente lejos. Mi rutina dura como 1 hora y luego volver. Entonces, cuando llego a la casa me cuesta mucho concentrarme. No sé por qué. Hoy tengo que adelantar cosas. Quiero adelantar lo más que pueda la ilustración del Meet the Artist, que por cierto cambiamos la fecha. Se supone que era para este martes, pero se unió mucha gente al grupo. Ya somos más de 100 y muchas de esas personas querían unirse al evento colaborativo. Va a ser publicado este sábado. Hoy tengo una llamada de trabajo. Rara vez yo hago llamadas de trabajo, casi nunca, en verdad. Han sido muy pocas las veces. Como artista introvertida que soy, no me gustan las llamadas, las veo innecesarias la mayoría del tiempo, pero bueno, entiendo que hay gente que prefiere hacer llamadas y a veces uno se tiene que convertir en una persona que hace llamadas de trabajo. Bueno, ya quedan exactamente 24 horas para cerrar la convocatoria del evento colaborativo del grupo. Ya he recibido unos cuantos que van a ser posteados en un carrusel dentro de mi perfil de Instagram, pero para ser sincera, para esta hora ya yo esperaba por lo menos tener unos 10 participantes. Mi límite para el carrusel son 20 porque creo que ese es el límite que da Instagram en la encuesta que hice en el grupo preguntando sobre cuándo querían que fuera la nueva fecha. Participaron más de 20 personas. Entonces, bueno, yo pensé que dando más tiempo habrían más participantes. Pero bueno, todavía queda tiempo. Sé que algunos todavía están trabajando en eso. Y bueno, me he dado cuenta mientras hablamos y discutimos sobre el Meet the Artist en el grupo de lo común que es no terminar un proyecto o específicamente en este caso pues una ilustración o una composición como tal. Me he fijado que hay un patrón bastante repetitivo que va más allá del límite de tiempo que tengas para entregar o para finalizar un proyecto. Creo que es un problema que gira más en torno al perfeccionismo, al miedo a la crítica, y aquí entra un poco el tema de la vulnerabilidad y la autoexigencia. También creo que hay un tema con la comparación, aunque directamente no se estén comparando con nadie en específico. Hay un problemita bien marcado con el síndrome de impostor dentro de la comunidad, no específicamente con este grupo, sino dentro de la comunidad de arte en general. Creo que a veces nos ponemos expectativas demasiado altas con nuestros propios trabajos, con nuestros propios dibujos, y obviamente nos frustramos cuando no quedan perfectos
proyectos en base a nuestro propio juicio. Me he fijado que a la gente le da mucho miedo a equivocarse y por eso procrastinan tanto. Pero déjame decirte algo, los errores son la mejor herramienta que puedes tener para tu desarrollo como artista, porque te enseñan qué funciona y qué no funciona, siempre y cuando obviamente sepas identificarlos. Entonces yo siento que hay que celebrar los errores como parte del proceso sin obsesionarse tanto con el resultado final. Y otro problema que creo que es bastante común que detiene a la gente de terminar un dibujo, un proyecto, una ilustración, es cuando sienten que no saben cómo hacer algo o creen que no saben cómo hacer algo. Y simplemente si te sientes así, finge que sí sabes. Nadie tiene por qué saber que no sabes hacerlo. Creo que lo importante aquí es que te diviertas, que te expreses a través del arte y que sigas adelante paso a paso, porque nada en esta vida es lineal y muchísimo menos en el dibujo. Entonces recuerda esas palabras cada vez que vayas a hacer un dibujo y sientas que no lo puedes terminar. Sí puedes. Yo no voy a decir que ya está casi listo porque siento que todavía le falta, pero va bastante avanzado. No sé si se ve, pero estoy pintando el cabello. Creo que se ve un poco muy naranja, muy rojizo, pero bueno, eso lo corrijo después. Pero sí, me está gustando bastante cómo está quedando. Espero que sí se parezca a mí. Según yo sí se parece. Tengo un dilema si hacerle los ojos ovalados o redondos, porque me gustan de ambas maneras. Usualmente en mi estilo yo voy como intercalando según vea cuál queda mejor dentro de la ilustración, pero aquí siento que los dos quedan bien y los dos me gustan, entonces tengo ese dilema. Y ayer hice una encuesta en Instagram y los resultados van a favor de los ojos redondos. Y sí, se ve más lindo, un poquito más realista. Lo que me gusta de los ovalados es que se ve un poco más estilizado, pero pues sí, creo que me voy a ir por lo que diga la audiencia. Seguimos. El siguiente reporte será el día de mañana cuando publique el carrusel. Aquí está el resultado final de la ilustración. La verdad, la parte más retadora durante mi proceso fue la de pintar a Otis. Lo dejé para el final y en verdad lo procrastiné un poco porque al ser un perrito negro no me sentía segura de cómo lo haría sin que se perdieran detalles en la composición. Pero me apoyé mucho de tonos azules para los brillos y como ahora él tiene la carita un poco más blanca, aproveché y exageré un poco esa característica para que se distinguiera más su expresión. Como les dije, no quise incluir nada de texto aparte del título de la actividad, obviamente. Solo incluí algunos objetos que representan cosas que me gustan y que disfruto, como por ejemplo los métodos de extracción para hacer café, mis plantas, algunas de las figuritas que tengo distribuidas por mi casa. Incluso a algunos de esos objetos les cambié los colores originales por unos que mantuvieran la coherencia en la paleta de colores y que además obviamente me encantaría que en la vida real fueran así, como el switch, el control, mis audífonos por ejemplo. Y bueno, les muestro por aquí también los trabajos de los participantes. En total fuimos 13 personas si no me equivoco, así que sí, superamos las expectativas. Esta actividad fue genial porque nos ayudó a conectar como comunidad y sin darnos cuenta en verdad tenemos muchas cosas en común. En la descripción del video les voy a dejar el link directo por si quieren echarle un ojito al carrusel y ver el trabajo tan increíble que hicieron todos, y muchos de hecho trabajaron en tiempo récord. Entonces bueno, espero que se animen a formar parte de la próxima actividad comunitaria que viene pronto también.